sí. ¿Dónde? ¿Sí va? Bueno, buenas tardes. Antes de que siga saliendo gente de la sala, por favor, vamos a dar paso a la última mesa. Vamos ya un poco apurados de tiempo. Y bueno, la última mesa que me toca presentar con el doctor Martos se denomina enfermedades misceláneas. Esta mesa es verdad que sigue la línea del Congreso de dar la oportunidad a la gente joven, aunque aquí se nos ha colado alguien con más experiencia, ¿no? Tengo que decir, bueno, agradecer al comité organizador que se haya acordado del Hospital de Jerez, en este caso de mí, para presentar esta mesa. Y tengo que deciros que me alegra mucho de cómo ha estado la sala de llena durante todo el día, durante toda la tarde. Y esto es fruto, bueno, pues del esfuerzo que han puesto aquí los cordobeses, que me consta, ¿no? Que ha tenido que ser un esfuerzo importante y un interés importante también, ¿no? Y el fruto, pues este congreso que habéis tenido, que no es un intercongreso, sino un congreso en toda regla, ¿no? Dejo a Juanma que presente ya a los ponentes y a cada mesa y a cada charla. Bueno, buenas tardes, ya casi noche a todos. Quiero primero agradecer a los tres ponentes la disposición tan rápida que tuvieron para decir que sí a cuando se les propuso la charla, y especialmente porque a lo mejor son los temas menos atractivos del Congreso. Y aparte de eso, pues bueno, pues quiero presentaros uno por uno. El primer ponente es Simón Sánchez, que para mí sigue siendo R16 o 17 de Carlos Haya, aunque ahora lo tenemos en el Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan. La segunda ponente es la doctora Inmaculada Jiménez Monleón, del Hospital San Cecilio de Granada, o PTS, que ya no sé cómo hay que llamarlo. Y nuestro experimentado tercer ponente, aunque joven de espíritu, es el doctor Miguel Ángel Caracuel, de aquí, del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Así que, Simón, que eres el primero, cuando quieras. Bueno, no sé si, como soy tan alto... Bueno, voy a hacer una cosa que no ha dicho nadie, es que agradezco aquí a los organizadores del evento, una falta de respeto no decirlo antes. Y bueno, yo llevo 2 años sumido en una depresión desde que cumplí 40 años, pero hoy, como me consideran joven, pues me he venido arriba, O sea que ya esto, aunque salga un mojón, da igual, Bueno, la charla que me han encomendado es hiperuricemia, gota y enfermedad cardiovascular, que son 2 temas que hasta que me he preparado esta charla tampoco es que soy un gran experto. O sea, he visto muchas espadas, como decís por aquí, pero bueno, espero que salga bien, ¿de acuerdo? Por petición del servicio, o de parte del servicio de Granada, de reumatología de Granada, voy a definir lo que es la hiperuricemia. Yo creía que esto se sabía todo el mundo, pero me han insistido, tú defínelo porque puede haber algún despistado. Entonces, la hiperuricemia es tener el ácido úrico, bueno, lo que yo considero, por encima de 6,8 miligramos de decilitro, que es el punto donde se puede saturar y empezar a acumularse en los tejidos y entonces producirse la gota, ¿de acuerdo? La gota se produce por el acúmulo, como digo, del ácido úrico, que es una sustancia de desecho. Esto no se punta aquí. Y bueno, se produce por el metabolismo de la aspirina a través de una enzima que es la santina oxidasa. Y he puesto esto porque es importante. En ese metabolismo se libera una serie de reactivos de oxígeno que pueden ser importantes, como veremos más adelante, en el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Cada vez es más frecuente la hiperuricemia y la gota en el mundo, y esto es un poco porque, bueno, los humanos vamos a peor. Entonces, cada vez somos más viejos, más gordos, tenemos más trastornos metabólicos, comemos peor, bebemos más y encima todos los médicos nos ponen más medicamentos. El fin del mundo está cerca y encima todo con la gota. Cuando pensamos en el riesgo cardiovascular, o por lo menos yo antes de prepararme la charla, y una enfermedad articular inflamatoria, pues lo primero que pienso es en artritis reumatoide, ¿no? Cuando era residente, que hace muy poco según esta gente, pues yo digo, la artritis reumatoide, hay que tratar la articulación, no sé qué, pero también el riesgo cardiovascular, ¿no? Y uno dice, pues pobrecilla, la mujer esta que tiene también riesgo cardiovascular.
Pero cuando me hablaban de la gota, pues siempre me venía la imagen de un rey que comía mucho, vivía muy bien, y entonces tenía un riesgo cardiovascular aumentado, pero porque vivía fenomenal, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? Pues que uno piensa en un gotoso y lo que piensa es que tiene, pues eso, un riesgo cardiovascular porque es un desastre, ¿no? Yo por lo menos pensaba eso antes. Ahora veremos a ver si es así o no. Entonces, la pregunta que me he hecho para preparar la charla es, ¿la hiperuricemia tiene un riesgo aumentado de cardiovascular de manera independiente o por las comorbilidades, ¿no? Sí es verdad que hay muchísimos estudios donde analizan las comorbilidades que hay en la gota, como los que reflejo aquí, y en todos ellos hay un porcentaje pues, variable, pero también aumentado de todos estos factores de riesgo que son factores de riesgo cardiovascular. Pero también la gota a veces se comporta de una manera aguda, pero en muchos pacientes es una enfermedad articular crónica, y como otras enfermedades articulares crónicas, como la artritis reumatoide, el lupus o la espondilortopatía, pues puede tener un riesgo cardiovascular asociado. Eso se ha visto en estudios observacionales pues bueno, que lo han identificado como un factor de riesgo independiente. En algunos de ellos, los eventos cardiovasculares se han relacionado con el mayor número de tofos, con una duración mayor de la gota y una presentación también poliarticular. También las placas de ateroma, hay algunos estudios experimentales que lo han relacionado con mayores niveles de ácido úrico y mayor expresión de la xantina oxidasa. Entonces, yo por falta de tiempo solamente he analizado todos los estudios, pero solamente voy a exponer, he analizado, pues, yo qué sé, llevo 2 meses con esto, ¿eh? Esto no es broma, pero bueno, los metaanálisis, por considerar que son los que más evidencia tienen, ¿no? Entonces, me he ceñido a los metaanálisis que valoran la asociación de hiperuricemia y gota como factor de riesgo independiente. Ya adelanto que estos metaanálisis tienen fortalezas porque incluyen pues, casi todos estudios de alta calidad, todos van a ajustar por factores de riesgo cardiovascular y cuando analizan sus grupos pues hay una consistencia en los resultados. Pero también los metaanálisis, y estos más, como vamos a ver, tienen limitaciones, ¿eh? A veces incluyen un número muy limitado de estudios y también hay una gran heterogeneidad tanto metodológica como clínica, sobre todo porque los estudios son muy variables en cuanto a las poblaciones que estudian, los tamaños de pacientes, también la duración de seguimiento es muy distinto y después pues, la definición de lo que es los niveles de consideran para hiperuricemia o enfermedad cardiovascular es distinto y el ajuste por factores de riesgo cardiovascular entre un estudio y otro pueden ser variables. Entonces, el primer metaanálisis que os pongo es este, que habla sobre la relación de pacientes gotosos, no con hiperuricemia, sino con gota y mortalidad cardiovascular. Y como veis, pues se observó que la mortalidad en estos pacientes con gota estaba aumentada para cuando era por eventos cardiovasculares. También se analizó la relación de mortalidad con coronariopatía, que estaba aumentada de manera significativa, y no se calculó la mortalidad para infarto. Una de las asociaciones más estudiadas es el riesgo de hipertensión. La hiperuricemia, en este metaanálisis que incluye gran cantidad de estudios observacionales, se vio que aumentaba la incidencia de hipertensión arterial, de tal manera que por cada aumento de 1 miligramo de decilitro de ácido úrico sérico, la hipertensión aumentaba en un 15%. Y no solamente eso, sino que para los niveles más altos de ácido úrico en sangre, pues el riesgo era mayor para hipertensión. En este otro metaanálisis lo que analizaron fue el pronóstico de pacientes que tenían hipertensión y cómo podía afectar la hiperuricemia. También, como veis, siempre lo pongo en negrita, el riesgo estaba aumentado para enfermedad cardiovascular, tanto como en los estudios que consideraban la hiperuricemia como una variable continua como categórica. También hubo un análisis de objetivos secundarios, como fue la mortalidad global y el desarrollo de diabetes mellitus, y fue también significativo. Para enfermedad cardíaca coronaria, pues también hubo un aumento de riesgo de incidencia de esta enfermedad en los pacientes que tenían hiperuricemia, como se ve en este metaanálisis, que tiene una gran cantidad de estudios de corte prospectiva. En este otro analizaron la mortalidad por esta coronariopatía, y tanto para hombres como para mujeres y de manera global el riesgo estuvo aumentado, de tal manera que también pues, había un aumento de un 20% por cada aumento de 1 miligramo de decilitro de ácido úrico en sangre.
Tomando nada más que dentro de la coronariopatía el infarto agudo de miocardio, también en pacientes con gota el riesgo estaba aumentado. Aquí lo que hicieron es analizar el riesgo de infarto, tanto mortal como mortal, y solamente fue significativo la asociación con infarto no mortal. También analizaron el riesgo de infarto por sexo, fue significativo para ambos sexos, y también lo que observaron que el riesgo de infarto era superior en aquellos pacientes en el cual el inicio de la gota empezaba en una edad más temprana. Con respecto al ictus, pues también la hiperuricemia se ha encontrado que es un factor de riesgo para la incidencia de ACV y también para la mortalidad por esta enfermedad. En este otro metaanálisis lo que analizaron es el efecto que podía tener la dosis o el nivel, perdón, de hiperuricemia. Tanto en hombres como en mujeres el riesgo de ACV estaba aumentado en un 10% y un 11% respectivamente, aunque en los varones la asociación no fue lineal, de tal manera que el mayor riesgo se producía a partir de 6 miligramos de decilitro. También analizaron si la hiperuricemia se relacionaba con los dos tipos de ACV y se observaron que, aunque siempre un poquito mayor para el sexo femenino, el riesgo estaba aumentado para ictus isquémico y hemorrágico. Pues ya, últimamente también los que he encontrado para insuficiencia cardíaca era un metaanálisis con un número muy pequeño de estudios. También hubo una asociación positiva de la hiperuricemia y el desarrollo de insuficiencia cardíaca. También tenía una dosis-efecto y bueno, pues un 19% de mayor riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca con el aumento de 1 miligramo de decilitro de ácido úrico. Y finalmente, por enfermedades también, para la fibrilación auricular también fue significativo. El mecanismo patogénico por el cual se postula o que la hiperuricemia puede producir un aumento del riesgo cardiovascular es muy variado. Hay muchísimas teorías, algunas están más explicadas que otras, pero en este esquema lo que hago es intentar resumirlas todas. Como veis, uno de los principales es la asociación de hiperuricemia con la hipertensión. Esto se produce por una alteración del sistema de renina-angiotensina. También la hiperuricemia, como os dije antes, que liberaba sustancias de oxígeno reactivas, puede producir una oxidación de la LDL en la placa de ateroma. También la hiperuricemia va a producir una disminución del óxido nítrico, por lo cual produce una disfunción endotelial. Y como he dicho antes también, por la propia actividad inflamatoria de la gota o otros factores proaterogénicos, como puede ser el consumo de antiinflamatorios, pues podían estar relacionados. Por tanto, para mi punto de vista, la hiperuricemia y la gota, pues según lo que he podido ver, son factores de riesgo independientes para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces, la otra pregunta que me hice es si damos hiperuricemia antes, pues si este riesgo cardiovascular se va a disminuir. En este caso he encontrado poca evidencia. Este es uno de los pocos metaanálisis que he podido encontrar. La verdad que de la Cochrane tiene unos criterios de selección o de inclusión de los ensayos clínicos muy estrictos, por lo cual solamente pues incluyeron 3. Tratan de valorar el efecto que tiene en la hipertensión, la hiperuricemia antes, versus placebo en hipertensión arterial. La verdad que los pacientes que incluyeron tenían una hipertensión arterial leve y el periodo de seguimiento es muy escaso. Y en ningún caso pues, se observó un efecto de estos hiperuricemiantes en el descenso de la tensión arterial cuando la medían de manera ambulatoria, aunque sí para la tensión arterial sistólica cuando se medía en el hospital o en la clínica. Para el efecto del hiperuricemiante alopurinol, en tensión arterial sí hay mayor evidencia o mayor número de ensayos clínicos. Este es el metaanálisis donde sí se ve que el alopurinol va a reducir la tensión arterial tanto sistólica como diastólica, independientemente de si los pacientes recibían o no tratamiento antihipertensivo. Y por último, este último metaanálisis, que es el que os traigo, que lo que analizan es el efecto de los inhibidores de la xantinosidasa en la prevención de efectos cardiovasculares. Sí incluyen un número muy grande de ensayos clínicos en pacientes con hiperuricemia y con gota, y el seguimiento mínimo fue de 4 semanas. Aquí el objetivo primario fue la disminución de mortalidad o de efectos cardiovasculares mayores, y en ninguno de los dos
de los dos casos hubo pues, un efecto protector de este tipo de tratamiento. En pacientes que tenían ACV o una coronariopatía previa, sí hubo un descenso de los efectos cardiovasculares mayores, por lo cual los autores pues, comentan la posibilidad de que este tipo de tratamiento sea eficaz de manera preventiva secundaria. Para otros objetivos secundarios, que los niveles de la santina oxidasa sí fue eficaz para descender o para prevenir hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular, y cuando analizaron por subgrupos, solamente teniendo en cuenta el allopurinol, en pacientes sin factores de riesgo cardiovascular, sí fue significativa la disminución de eventos cardiovasculares mayores. Por tanto, mis conclusiones pues, son que actualmente parece ser que sí hay una evidencia amplia y sólida para considerar la hipoglucemia a la gota como un factor de riesgo cardiovascular, aunque quedaría por aclarar cuál es la magnitud de ese aumento de riesgo de la gota y cuáles son también los niveles que tendríamos que considerar, niveles de ácido úrico que tenemos que considerar para decir que el paciente pues, está en riesgo cardiovascular o no. En la evidencia del efecto cardiovascular protector del tratamiento hipoglucemiante pues, es más limitada. Los futuros estudios van encaminados a valorar si cada tipo de hipoglucemiante también tiene el mismo efecto protector o si bien un mismo hipoglucemiante puede ser eficaz en la prevención de cada uno de los eventos cardiovasculares. Y esta ha sido la sesión. Muchas gracias. Cuando quiera, Inmaculada. Bueno, pues igualmente agradecer a la SAR por haberme invitado a participar en esta mesa. Mi charla, la verdad, que no es tan graciosa como la del doctor Simón, sino que espero que sea un poco alarmante, ¿vale? El título de mi charla sería La prevención secundaria de fracturas e implementación de la unidad de FLS. En la hoja de ruta de la charla hablaremos en primer lugar del impacto de la fractura por osteoporosis, en segundo lugar de la importancia de la prevención secundaria de fractura osteoporótica, en tercer lugar cuál sería el papel del reumatólogo en prevención secundaria, en cuarto lugar el concepto de la unidad de FLS y por último los mensajes clave para llevar a casa. Comenzando por el impacto de la fractura por osteoporosis, todos sabemos que la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la densidad mineral ósea, que hace que el hueso sea más frágil, y ese hueso más frágil es más susceptible a presentar una fractura osteoporótica. Hoy por hoy la osteoporosis es una enfermedad crónica de muy alta frecuencia, es una enfermedad silente hasta que da el síntoma que es la fractura, y una vez que el paciente sufre una fractura osteoporótica, todos sabemos que conlleva un deterioro de la calidad de vida del paciente importante. Hoy por hoy la osteoporosis todos sabemos que se considera una epidemia silente del siglo XXI. Fijaros en esta diapositiva sacada de la IOF y es un dato realmente alarmante. Cada 3 segundos a nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres por encima de los 50 años de edad y 1 de cada 5 varones por encima de los 50 años de edad va a sufrir una fractura osteoporótica. Por lo tanto, es un dato realmente alarmante. A partir de aquí, cuando estamos nosotros en consulta y recibimos ya sea un varón o una mujer por encima de 50 años que ha presentado una fractura, yo me planteo 2 reflexiones. La primera sería cuántos de nosotros nos paramos a pensar sobre la verdadera causa de la fractura por fragilidad sin limitarnos a considerarla un signo normal del envejecimiento normal, en lugar del resultado de un hueso debilitado como la imagen de la diapositiva anterior. Y la segunda reflexión, cuánto entendemos que una fractura inicial, una fractura de muñeca, una fractura vertebral, puede abrir la veda a ese paciente de que vaya a presentar futuras fracturas. Y debemos de actuar y tiene que ser una alarma para que hagamos una intervención para evitar la fractura secundaria. Todos sabemos que una vez que el paciente se ha fracturado, esa fractura tiene graves consecuencias para la salud, para la calidad de vida del paciente y tiene una importante carga social. De todas ellas, la fractura de cadera implica una alta mortalidad. En España, fijaros esos datos, la incidencia anual de fractura de cadera es de 36.000 casos al año. Y por otra parte, es muy importante hablar de costes. El coste sanitario de la fractura es muy alto. Por tanto, hablar de impacto en las fracturas por fragilidad es hablar en primer lugar de incidencia, es hablar de morbilidad y es hablar de mortalidad. En términos de incidencia, aquí tenemos datos de Europa
y vemos que realmente las fracturas por fragilidad se están convirtiendo en una verdadera epidemia del siglo XXI. Fijaros, la cantidad, estamos hablando de miles de fracturas al año. Fijaros, en el año 2020 se estiman en torno a 600.000 fracturas al año, pero fijaros que el crecimiento es exponencial conforme van aumentando las décadas. Para el año 2050 se espera que 972.000 pacientes se van a fracturar. ¿Y qué es lo que ocurre en España? Pues en España sabemos, todos datos obtenidos del estudio PROA, que tenemos a más de 2 millones de pacientes en riesgo de sufrir una fractura de cadera. Y lo que es más importante, que a pesar de que conocemos este riesgo de fractura, un muy bajo porcentaje de pacientes son correctamente diagnosticados y tratados para la osteoporosis. Hablar en segundo lugar de impacto sería hablar de morbilidad. Por una parte, aquí tenemos la morbilidad asociada al envejecimiento normal de la población, pero fijaros la morbilidad asociada al paciente que va a presentar una fractura osteoporótica. Tiene un exceso de morbilidad asociada. Y por otra parte, hablar de impacto sería hablar de mortalidad. Igual, cuando el paciente presenta una fractura osteoporótica, vemos que conforme va cumpliendo años, puesto que ahora mismo aumenta la esperanza de vida, el aumento de mortalidad está aumentando. De todas ellas, sabemos que la fractura de cadera es la que tiene una mayor carga clínica, social y económica entre todos los tipos de fracturas osteoporóticas. Ya he comentado que más de 2 millones de personas están en riesgo de presentar una fractura de cadera y, aparte, la fractura de cadera conlleva un importante deterioro de la movilidad del paciente y de la independencia. Y, por último, hablar de impacto de fracturas por fragilidad es hablar de costes. Todos los datos son obtenidos, como he comentado anteriormente, el estudio PROA, que es sobre la carga asociada a fracturas de cadera en España. Y fijaros, tenemos que estamos hablando de un coste medio en torno a 9.000 euros las mujeres y 9.000 euros los varones. Por lo tanto, el presentar una fractura de cadera es realmente costoso y es una gran carga para el sistema sanitario. Y no solo la fractura de cadera es costosa, sino que aquí tenéis reflejados los costes que conllevan una fractura vertebral. Estamos hablando de en torno de 5.000 euros y una fractura de muñeca 2.500 euros. Por tanto, una vez que tenemos una fractura y conociendo el impacto, debemos de conocer qué es lo que podemos hacer nosotros como especialistas del hueso para hacer una correcta prevención secundaria de fractura. ¿Por qué? Porque una primera fractura, todos sabemos que duplica el riesgo de futuras fracturas. Haber sufrido una fractura previa representa un 86% más de riesgo de sufrir una nueva fractura. Pero debemos de ser rápidos en la actuación. Una vez que tenemos un paciente con una fractura, debemos actuar, fijaros, en los siguientes 6 u 8 meses, porque el paciente va a presentar una segunda fractura de una forma muy precoz. No debemos de estar tranquilos. Y de todas las fracturas, siempre debe alertarnos la fractura de muñeca y, en segundo lugar, la fractura vertebral. De nuevo, esta es una diapositiva muy ilustrativa del estudio PROA. Fijaros, aquí estarían representados todo lo que son los pacientes hospitalizados por fractura de cadera en España y el 33% de estos pacientes ingresados ya habían presentado una fractura previa. Y los datos realmente alarmantes, fijaros que únicamente el 18% de pacientes, a pesar de haber tenido una fractura, no alertó al clínico y únicamente un 18% tenían tratamiento farmacológico. Pero lo que alarma y preocupa más, que el paciente está ingresado en un hospital por una fractura de cadera y únicamente el 26% al alta se van con tratamiento preventivo de la osteoporosis. Por lo tanto, esta diapositiva yo creo que nos debemos de parar y reflexionar que algo estamos haciendo mal. No sé si el traumatólogo, el reumatólogo, el que sea el especialista, pero está claro que no se está haciendo bien. Por tanto, el mensaje que sería que el tratamiento osteoporótico tenemos que iniciarlo con o sin pruebas de densitometría. Debemos de olvidarnos de la densitometría, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una fractura de cadera no traumática, una fractura de cadera por fragilidad. Por eso, la IOF propone intentar buscar detener la fractura, buscar el caso éxito, es decir, detener una fractura. Y para eso la IOF está fomentando la implementación de unidades multidisciplinares de FLS a nivel mundial para mejorar lo que es la prevención secundaria de la fractura osteoporótica. Es el objetivo que tiene actualmente la IOF. Por lo tanto, los objetivos de la prevención secundaria sería fundamentalmente conocer cuáles son las localizaciones más frecuentes de fractura en pacientes con osteoporosis. En segundo lugar, saber el concepto de fractura centinela,
En tercer lugar, saber reconocer una fractura vertebral y que no se nos escape. En cuarto lugar, conocer las ventajas y limitaciones de la morfometría vertebral, que quizás estemos menos acostumbrados a utilizarla, y conocer el concepto de riesgo inminente de fractura en un paciente. Todos sabemos que el hueso trabecular está en el interior de los huesos planos, en la pelvis, está en la extremidad distal de huesos largos, y el hueso trabecular se caracteriza sobre todo porque tiene una tasa de renovación mucho más rápida que el hueso compacto. Por eso es la razón que las fracturas por fragilidad se van a producir sobre todo en aquellos huesos que tienen gran cantidad de hueso trabecular. Las localizaciones más frecuentes, y todos las sabemos, pues son la vértebra, la extremidad distal de cúbito y radio y la cadera. Fractura centinela, ¿cuál sería el concepto? Pues sería la primera fractura que debe alertar al clínico de que ese paciente está en riesgo de presentar una segunda fractura por fragilidad. Como he comentado anteriormente, tanto en la mujer como en el varón, la fractura centinela, primera fractura, se va a producir sobre todo a nivel de muñeca y en segundo lugar a nivel de la columna vertebral. ¿Y qué es lo que ocurre? Fijaros que cuando tenemos un paciente con una fractura vertebral, únicamente una tercera parte de los pacientes que acuden a consulta van a estar sintomáticos. Pero fijaros que hay 2/3 partes de pacientes que tienen una fractura vertebral y no dan síntomas. Eso quiere decir que estamos subdiagnosticando fracturas vertebrales. Por lo tanto, debemos de estar alertas y debemos de buscar la fractura vertebral, porque muchos pacientes no van a presentar síntomas. Y para el diagnóstico de la fractura vertebral, la mejor técnica diagnóstica es la radiografía. Todos conocemos el índice cuantitativo de Llenand y debemos de aplicarlo y debemos de solicitar pruebas a nuestros pacientes para buscar fracturas vertebrales. Pero últimamente, con los nuevos avances en la tecnología, pues hay una mejora en la resolución de imágenes y yo creo que debemos habituarnos también a pedir la densitometría con morfometría. ¿Por qué? Porque es una técnica que se va a realizar en el mismo acto que la densitometría. Es una técnica muy rápida, que tarda 4 minutos y que nos va a determinar desde la cuarta vértebra dorsal a la quinta vértebra lumbar. Nos va a determinar 6 puntos, que son las alturas de los cuerpos vertebrales, la altura anterior, media y posterior, y nos va a dar los resultados de esta manera. Y directamente te está indicando qué vértebra está fracturada y nos va a poner una figurita al lado de la vértebra que nos va a indicar el grado de severidad de la fractura. Indicaciones cuando deberíamos de pedir una densitometría con morfometría vertebral. Pues nos podría ayudar, por ejemplo, en aquellos pacientes que estén en tratamiento con glucocorticoides, nos podría ayudar en aquellas pacientes que tengan osteoporosis con una fractura para identificar si tienen o no más fracturas vertebrales, y en aquellos pacientes que en densitometría tengan osteopenia y que la propia paciente nos esté indicando que ella se nota que, por ejemplo, tiene una pérdida de talla y que poco a poco se ve más bajita. Pues en esos pacientes, a lo mejor una morfometría vertebral nos puede ayudar a diagnosticar fracturas vertebrales. Las ventajas de la morfometría vertebral, como hemos dicho, tenemos que tiene una buena resolución para fracturas vertebrales de moderada a severa. La radiación es mínima, el coste es mínimo porque se hace en el mismo acto que la densitometría y la disponibilidad realmente está en todos los hospitales donde haya una densitometría. Y en tercer lugar, nosotros como reumatólogos, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar la prevención secundaria? Pues el reumatólogo está claro que como especialista del aparato locomotor tiene un papel clave en la prevención de fracturas secundarias y en la identificación de pacientes en riesgo. Todos sabemos cuáles son los pacientes que tienen riesgo de fractura osteoporótica. Los principales factores de riesgo, los que tienen mayor peso, son la edad, sobre todo cuando el paciente tiene más de 65 años de edad. La segunda son los valores de la densitometría, pero fijaros que el tercer factor de más peso sería el antecedente de haber presentado una fractura por fragilidad. Y el resto de factores de riesgo que todos los conocemos. Herramientas que podemos tener en consulta para valorar el riesgo de osteoporosis o riesgo inminente de una fractura serían la herramienta FRA, SCORE, OSIRI, ORAI, y todas más o menos van a estimar de una forma media el riesgo que tiene ese paciente para presentar una nueva fractura vertebral. Y fijaros que todas incluyen la edad como el factor de peso fundamental y en tercer lugar el antecedente de fractura por fragilidad. Todos estamos más familiarizados con el uso del FRA, que nos puede ayudar para valorar a aquellos pacientes que están en mayor riesgo de presentar una fractura. Y nosotros como reumatólogos somos los responsables del seguimiento a largo plazo. Las características del paciente van a ir cambiando a lo largo de los años, por lo tanto debemos de valorar al paciente con osteoporosis.
Por una parte, con seguimiento clínico, radiológico, densitométrico y seguimiento analítico. Y por eso, para mejorar la prevención secundaria y evitar una segunda fractura, pues surgen las unidades FLS. Las unidades FLS son unidades multidisciplinares, están promovidas por la IOF, como he dicho, con el objetivo fundamental de mejorar la prevención secundaria y evitar una segunda fractura. Es un modelo multidisciplinar de atención al paciente que de una forma coordinada va a asumir la responsabilidad de identificar, tratar y apoyar a los pacientes con fracturas por fragilidad, interviniendo de forma adecuada, reduciendo así la posibilidad de que este paciente sufra una segunda fractura. Se ha demostrado con diversos estudios que las FLS mejoran la eficiencia del sistema sanitario, optimizan recursos diagnósticos y terapéuticos, la atención por parte de distintos especialistas conduce a mejoras en los resultados clínicos y es fundamental el trabajo en equipo. El trabajo en equipo entre distintos especialistas, y yo soy de la opinión que si todos nos ayudamos unos a otros, pues los resultados evidentemente serán mejores y seremos capaces de mejorar la prevención secundaria de la fractura osteoporótica. Los objetivos de las FLS sería identificar el paciente que está en riesgo de sufrir una segunda fractura, una evaluación basada en la evidencia, estratificar ese riesgo, por otra parte intervenir, poner un tratamiento con las guías más relevantes que tenemos para la osteoporosis y, por otra parte, en último lugar, mejorar la adherencia a largo plazo del tratamiento. Las fases de intervención de la FLS sería, en primer lugar, identificar al paciente en riesgo, identificación de fractura, entraría en el circuito. En segundo lugar, investigar el riesgo que tiene ese paciente de sufrir una segunda fractura osteoporótica. Para ello, evaluamos el riesgo con las escalas que hemos comentado anteriormente y determinamos la densidad mineral ósea. Y la tercera fase sería la fase de intervención, donde habría que poner el tratamiento. Por otra parte, también informar al paciente sobre programas para evitar caídas, ejercicio, educación sanitaria de osteoporosis. Y en la cuarta fase sería la interacción muy importante entre atención primaria y el especialista para mejorar la adherencia y asegurarnos de que nuestros pacientes continúen el tratamiento frente a la osteoporosis. Y los mensajes claves, por tanto, para llevar a casa sería que la presencia de una fractura vertebral aumenta el riesgo de fracturas posteriores, como hemos comentado. En la actualidad, las fracturas vertebrales leves y moderadas a menudo son infradiagnosticadas, se nos escapan. El diagnóstico radiológico sería de primera elección para el diagnóstico de una fractura vertebral. Considerar la posibilidad de pedir una densitometría con morfometría vertebral para identificar más fracturas vertebrales. Y yo creo que también es importante que en el informe clínico de nuestros pacientes nos acostumbremos a poner, cuando identificamos una fractura vertebral, que esa vértebra está fracturada, para que nos alarme y pongamos tratamiento. Y el diagnóstico radiológico precoz seguido de un tratamiento adecuado ayudará a prevenir fracturas posteriores. Hoy por hoy en Andalucía tenemos 2 unidades FLS que están bien implantadas, una en Sevilla, en el Hospital Virgen de la Macarena, que creo que está coordinada por internistas. Luego hay una segunda FLS en Málaga, en el Carlos Haya, que me parece que la llevan los traumatólogos. Y en Granada tenemos ya la Estrella Oro para empezar a funcionar a partir de enero, conjuntamente con endocrino y traumatólogos, los reumatólogos. Y yo animo al resto de las provincias pues, para la implementación de futuras FLS, pero que yo creo que el eje central o el que debe de coordinar la FLS yo creo que debe de ser el reumatólogo, en mi opinión. Y con esto considero que así seremos capaces de mejorar la prevención de una segunda fractura. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Telonero en mi casa. Eso es difícil, ¿no? Pensaba no dar las gracias, pero no soy así. Tengo que agradecer las palabras de Juanma y, por supuesto, tengo que agradecer que a esta hora, después de la tarde tan intensa que llevamos, que estéis aquí. Con lo cual, mi aplauso de entrada es para todos vosotros. Bueno, veréis que mi presentación es como la tesis de Pedro Sánchez. He copiado de todo. Ya lo iréis viendo a lo largo de la charla. Y esto es un poquito mi hoja de ruta de lo que yo voy un poco a contar, ¿no? Y voy a hablar de eso, de la evidencia en el tratamiento interarticular de la artrosis, que si soy sincero,
Ninguna. Pero vamos a intentar un poco adornar un poquito la charla. Bueno, voy a empezar hablando de los corticoides, que hay gente que los tiene como buenos, yo los tengo como buenos, otros piensan que son malos, otros piensan que producen alteraciones. Bueno, básicamente los que usamos todos, pues el Trigón, el Celestone y uno nuevo que es esa acetonitrotiancinolona que entró no hace mucho. Y este uso de los corticoides pues se debe a que en el año 1951 este apuesto joven, que estamos hablando de jóvenes, se llama Joseph Hollander, todos lo conocéis, junto con un par de colegas, Jessar y Brown, que fue la primera vez que demostró el efecto beneficioso de los corticoides intraarticulares. En el 51 no habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí, ni el doctor Collantes, que también os lo digo, tampoco había nacido. Bueno, ya en ese tiempo, pues ya publicó sus trabajos en revistas como el Han, en el American Journal de Reumatología, un reporte de 547 casos en el año 53, llama la atención. Y bueno, y en el 54 las clínicas de Norteamérica pues también hablan del uso y de la eficacia de las enfermedades reumáticas. Yo le he dado mucha vuelta buscando papeles y quizás de los más representativos sea este estudio, este metaanálisis de la Cochrane, que incluye 27 ensayos con 13 estudios nuevos, total 1.700 pacientes, la tercera parte que en el año 51, que hablan de que la calidad de la evidencia es baja, que todos los trabajos son muy heterogéneos, y habla que al principio, en las 2 primeras semanas, que hay un beneficio moderado y sigue bajando, y dice que al final, a los 6 meses, pues que no hay ninguna evidencia de que funcione. Concluye que la evidencia de los corticoides son escasas, que puede mejorar, pero que mejora un poco la capacidad física y un poquito la función, pero no concluyen que los corticoides pues funcionen. Pero están en las guías reconocidos como el tratamiento de la artrosis, en la guía de la ACR, de esta del 2012, y en las próximas que van a salir dentro de muy poco también lo recogen. Y bueno, aparte de esas recomendaciones que recogen las guías, pues en estas guías se habla de los corticoides, se habla del hialurónico y se habla también como alternativa, se habla del lavado articular. Y esta es la primera copia, tal cual. Esto fue un trabajo que se presentó en el último congreso de la SER de Valencia, que lo presentó la primera ponente, y aquí el último pues corrobora un poquito los datos, en los que valora la eficacia, la efectividad a corto plazo de 5 modalidades de tratamiento, y ese objetivo era comparar a corto plazo 5 modalidades en el tratamiento de la artrosis sintomática de rodilla entre los grados 2 y 3. Es un trabajo prospectivo, controlado, aleatorizado y abierto, en la que esos 5 grupos son 30 pacientes a los que se le practica solo lavado articular, a 32 se hace lavado articular y posteriormente se administra ácido hialurónico, a 3 de ellos lavado y corticoide posterior, a 31 solo ácido hialurónico y a 25 solo se le ponen corticoides. Bueno, estas son las características basales. Llamó la atención cuando se hizo el estudio que había una diferencia estadísticamente significativa. Llamó la atención que a los pacientes de más edad se le había hecho el lavado y el ácido hialurónico. Y eso puede influir un poquito en los resultados. No voy a poner toda la gráfica del estudio que allí se presentó, un poco el resumen del Gloman total, que fue uno de los parámetros que se analizó, y nos viene a decir que de una forma precoz el lavado tanto al mes como a los 3 meses es eficaz de una forma llamativa, y el lavado con corticoides. Y concluye el trabajo que es efectivo, que tiene un beneficio al mes, que se mantiene a los 3 meses, evaluando hubo más dolor, rigidez y función, y total, como he enseñado, y que la infiltración con corticoides produce un alivio sintomático inmediato, pero que tiene un efecto más corto que cuando se hace con lavado articular. Y bueno, metiéndonos en el tema de la viscosuplementación, ya que hemos entrado con los pacientes, había algo de este trabajo de la viscosuplementación, pero no he querido entrar. Hay un montón de trabajos que lo comparan tanto con corticoides como con plasma, del que después os contaré un poquito, y cada día salen más trabajos, y hay por ahí un editorial que es interesante, que dice que, bueno, obteniendo evidencia en la práctica o no, pero este editorial dice que el gasto de mercado, lo que se supone que para el 2021 se va a gastar en hialurónico, son 2,6, lo he repetido muchas veces y lo he traducido porque no estaba convencido, 2,6 billones de dólares.
Es verdad que a mí me ha sorprendido que al principio, cuando yo empecé a usar el hialurónico, solo había uno, que todos conocéis el nombre, los más antiguos, y después han ido saliendo y cada semana me presentan uno nuevo. Bueno, hay que demostrar que es efectivo, que es seguro y que es coste efectivo. Lo que pasa es que todos los trabajos pues, juegan con que son diferentes pesos moleculares, diferentes pautas, diferentes formas, diferentes grados, y a veces pues, es difícil sacar conclusiones de su efectividad, pero realmente la práctica clínica se usa y muchos tenemos experiencia. Y esto es otro trabajo de la tesis, bueno, del trabajo del fin de grado, de una chica que es una estudiante nuestra, y que lo que hicimos fue valorar la efectividad y la seguridad del ácido hialurónico en el tratamiento de artrosis de cadera. Y bueno, pues esto es lo que se entendía valorar, de cosartrosis grado 2 y grado 3 de Kerres-Lauren, y por supuesto ver si eran seguros comparando ácido hialurónico y corticoides. Es un estudio analítico, observacional, longitudinal y prospectivo, 2 grupos, ácido hialurónico y corticoides. Ahí están un poquito los distintos criterios de inclusión. Se incluyeron 24 pacientes a los que se le puso ácido hialurónico y 12 a los que se le puso corticoides. Se siguieron durante un periodo de 6 meses, no voy a contar los datos demográficos, eso que es muy tarde, y concluye el trabajo que tras una única inyección intraarticular de ácido hialurónico en la cadera se produce una disminución rápida y mantenida del dolor que llega hasta los 6 meses, que hay una mejoría funcional importante que se valora a los 3 meses y que hay una significancia clínica relevante. Y no se encontraron efectos adversos. ¿Y por qué os cuento este trabajito, que es un TFG, pero que yo creo que es importante? Porque es de los primeros trabajos que se hacen en España de efectividad y seguridad de ácido hialurónico intraarticular en cadera, bajo control ecográfico, y que, bueno, pues que son datos de la práctica clínica real en nuestro medio y que completa un poquito la información de esos estudios que he contado. Bueno, el efecto placebo, pues un poco el comparador se hizo con corticoides para que no hubiera ese efecto placebo de la propia inyección. Y este trabajo tuvo una beca de colaboración del curso del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con lo cual yo creo que está bien. Y un poquito de medicina regenerativa. Todos sabéis que lo que pretendemos con la medicina regenerativa es células, tejidos y órganos, intentar restablecer su función y lo que se le ha dañado, ¿no? Y de las 2 técnicas fundamentales que vamos a hablar un poquito son de las células madre mesenquimales y del PRP. Sigo copiando la tesis. Yo me da vergüenza un poco ponerme a hablar del plasma después de la excelente presentación que el año pasado el doctor Baturone tuvo en el Congreso de la SAR, pero bueno, algunas cositas voy a contar, aunque no hay nada nuevo, pero... Bueno, el plasma rico, ¿cómo se define? Pues el plasma que tiene una concentración 5 veces superior a la normal de plaquetas. Aparentemente, el tratamiento con PRP tiene que tener un bajo coste, tiene que ser inocuo, tiene que ser fácil de aplicar y, por supuesto, cada día se está expandiendo más en el uso de la artrosis de rodillas. Se considera un medicamento y, por supuesto, hay que seguir la guía de buenas prácticas clínicas y, por supuesto, los requisitos como medicamento de lo que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios nos recomienda. Garantías de calidad, trazabilidad, farmacovigilancia y, por supuesto, garantías de información. Las plaquetas, pues sabéis que son fundamentales y decisivas para la curación y la reparación de los tejidos y que hay 3 fases, una fase de inflamación, una fase de proliferación y una fase de remodelado y ahí que intervienen un montón de factores de crecimiento con un montón de siglas que todos conocéis, ¿no? Por supuesto, las plaquetas son el vehículo de esos factores y lo que hacen es acelerar y favorecer ese proceso de regeneración y reparación. Además, se les sabe que tienen un papel de osteoinductor y estimulan células óseas. La técnica, hay 2 técnicas, una que es abierta y otra que es cerrada, que no me voy a entrar en ella, y después, dependiendo de cómo el sistema que se use, y después se habla de concentración, un montón de siglas que la haré, PRGF, que es plasma rico en factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas, PPP, que es el plasma pobre en plaquetas. Bueno, hay una nomenclatura por ahí que algunos lo van usando y un poco ahí viene recogida. Un poco también, un poquito de moda, ¿no? Este sería un poco cómo se coge, se trae el paciente, se centrifuga y se le aplica, ¿no? Y bueno, pues de lo que he revisado de plasma, parte de lo que el doctor Baturone nos presentó, un ensayo clínico randomizado, multicéntrico, 105 pacientes, que compara ácido hialurónico y PRP. Evalúa la eficacia, incluye 36 pacientes con hialurónico, 36 con PRP y 36 con ácido hialurónico y PRP.
Y, bueno, concluye que el grupo de PRP mostró significativamente una reducción mayor del EVA, una medida muy... y mejor funcionalidad en el WOMA, en todas las visitas respecto al grupo del ácido hialurónico solo. Pero dice que los resultados son mejores en los que combinan PRP y hialurónico, con lo cual sí, pero no. No tengo yo muy claro el qué, ¿no? Hay otro ensayo que es de un grupo español, que, bueno, que viene a concluir lo mismo, que parece que mejora un poquito el dolor y la función, pero que tampoco hay diferencias desde el punto de vista estadístico, y que parece ser que el PRP, pues, que es un poquito más eficaz en los estadios más iniciales. Pues, como todo, yo creo que nuestra experiencia nos dice que en los estadios iniciales de todo, del proceso inflamatorio, del fenómeno degenerativo, es cuando realmente las medidas que tomemos es cuando realmente son más eficaces. Trabajos del PRP hay un montón. Funcionalidad y calidad de vida solo mejora con PRP, pero todos los trabajos que hay, fundamentalmente en ortopédica y tal, todos están comparados con ácido hialurónico, que es una de las cosas que mientras miraba esto me ha llamado un poco la atención. Metaanálisis, revisiones sistemáticas, todo comparando PRP, mejoría más prolongada y de mayor magnitud que el ácido hialurónico placebo, pero mayor efecto a menor grado de artrosis, como he venido diciendo. Por tanto, del PRP podemos un poco concluir que existe evidencia favorable, pero un poco cogida con alfileres, que va a depender muy mucho del grado evolutivo. La técnica de preparación también hay trabajos que dicen que el cerrado, que el abierto, pero tampoco hay nada concluyente, que va a depender de la cantidad de plasma, del número de infiltraciones, si 2, si 3, qué tiempo se le administran y del intervalo. Y que, por supuesto, dentro del poco arsenal terapéutico que tenemos, pues es una alternativa más para el tratamiento de nuestros pacientes con artrosis. Y, bueno, un poquitín de células madre, que, bueno, tú le dices a la gente células madre y la gente flipa, ¡ay, qué bien esto de las células madre! Todo el mundo sabe de las células madre y la gente, bueno, pues saben que para el corazón funciona, que para el cerebro funciona, que para un montón de enfermedades, y la gente, el saber popular, pues cuando se lo cuenta, la gente se ilusiona y te hablan y ya parece que está ya metido en el pueblo, pero de una forma sencilla, ¿no? Y hay un montón de trabajos de células madre. Deciros básicamente que los progenitores que pueden diferenciarse a varios tipos, osteoblastos, osteocitos, adipocitos y cartílagos, y que se pueden aislar de varias formas, básicamente de 3 formas. Una forma es implantar condrocitos autólogos. Estos se extraen, son las únicas terapias que está aprobada por la FDA, que lo que se hace es que se trae cartílago del propio paciente, se cultiva y después se hace una posterior expansión in vitro y se le inyecta en la articulación. La eficacia probablemente sea de las más altas, entre el 76 y el 86% de reducción del dolor, y tiene como desventaja que es una técnica, es un procedimiento quirúrgico que es caro, porque hay que implantarlo por artroscopia, que menos de un 22% de los condrocitos se aíslan con éxito, y que la producción de condrocitos necesita un ambiente óptimo y, conforme va aumentando la edad del paciente, eso va a disminuir. Otra forma de extraer es por las células madre embrionarias o las células inducidas, células madre pluripotenciales, que, bueno, que ambas de ellas se pueden diferenciar a condrocitos, pero tienen un potencial proliferativo muy limitado. Inducen reparación a los cartílagos normales, pero tienen el inconveniente de que pueden formar teratomas y que el potencial oncogénico y de inmunogenicidad limita su uso en humanos. Yo creo que por aquí van los tiros del famoso tema del chino que si está con esa historia que encontráis. Yo creo que son las madres embrionarias. Y por tercera parte, las células madres mesenquimales. No sé la noticia esa que está por ahí en los telediarios, que me la contaron a mí el otro día mi vecina, que no es que yo la haya leído, vamos. Bueno, pues estas son las células madres mesenquimales que se pueden extraer de tejido adiposo, de médula ósea y de tejido sinovial. Se pueden diferenciar a condrocitos y migrar al lugar del daño y liberar. Tienen efecto antiinflamatorio y regenerativo, tienen muy bajo riesgo de teratoma y los estudios han demostrado que mejoran el cartílago y el dolor. Son fáciles de aislar y de expandir. Desventajas: tienen menos capacidad de proliferación, pueden ser más heterogéneas y, por supuesto, hay que demostrar más ensayos de su beneficio, de su seguridad y de los efectos secundarios. Hay un montón de ensayos clínicos registrados, 6 que tratan lesiones focales de cartílago, 17 se hacen con esta técnica de médula ósea y 2 hay ensayos con tejido adiposo. Y la dosis que se emplea es
1 millón o 100 millones de MSS, que son las unidades de células mesenquimales. En la mayoría de los ensayos hay ensayos que no consta el número de células que ponen, y a veces pues esos datos son difíciles después de valorar lo que dice la literatura. Y lo que se puede resumir es que el procedimiento es heterogéneo, que difiere mucho de los modelos, lo que se hace in vitro, lo que se hace realmente en animales, que cómo se valora realmente el cartílago. Hablan de radiografía, ahora vamos a tener un trabajo, y de la resonancia, pero bueno, el uso de la resonancia todavía está un poquito limitado. Y por supuesto que el objetivo sería lograr una mejoría clínica y un control del proceso degradativo del cartílago. Este es uno de los trabajos más importantes, que es un ensayo clínico fase 2, en el que se compara células madre mesenquimales de médula ósea con ácido hialurónico, con el grupo control, y son 3 grupos, uno que se le pone ácido hialurónico solo y a otro que se le pone ácido hialurónico más un 10 por 1 millón, y otro que se le pone 10 millones, perdón, y 100 millones. Y se mide dolor, función EVA y WOMA, y se analizan radiografías y resonancias para determinar el daño estructural. No vieron el resumen del trabajo, que no ven efectos adversos, que al que se le puso dosis más alta mejoró sustancialmente el EVA y el WOMA, más que el grupo control, pero tampoco son datos significativos porque habla de sustancialmente. Aplican adjetivos que no son realmente medidas de significación, ¿no? La radiografía dice que muestra una reducción del espacio articular en el grupo control que no se ve en el grupo de células madre a dosis alta. Y en la resonancia, con un protocolo que yo no sé qué es, muestra que el daño articular disminuye en este grupo. Es un trabajo realmente corto y un trabajo con pocos números. Llegar a hacer estas afirmaciones, pues la verdad que es un poquito... No sé. Nosotros estamos intentando sacar para adelante en la unidad de gestión de reumatología, junto con la unidad de hematología y de terapia celular del hospital y el grupo del IMIBI, un proyecto que ahí lo tenemos en la puerta, a ver si sale pronto, que es un estudio fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con ácido hialurónico, para evaluar eficacia y tolerancia de tratamiento intraarticular con células madre mesenquimales autólogas de médula ósea y aplicarlas en pacientes con cosartrosis. Nuestro objetivo es evaluar eficacia como seguridad, tolerabilidad de células autólogas y de ácido hialurónico. Y bueno, hay otras medidas, pues el EVA, el WOMA, el LEQERNE, el EVA. Vamos a intentar hacer estudios de resonancia de cartílago y bueno, hacerle algunos estudios más de los que en nuestra unidad somos un poco adelantados, como esos estudios del paso y la placa de fuerza, ¿no? ¿Y hay un futuro más allá? Pues sí. Nos han invitado a participar en un protocolo que a mí me ha sorprendido un poco, que es un estudio clínico multicéntrico, controlado, doble ciego, aleatorizado, para evaluar la respuesta clínica y tolerancia al producto sanitario clase 3. Los productos sanitarios se clasifican en varios grupos y el 3 es un poco especial, en que incluyen prótesis y una de sustancias, que es solución de agua de mar al 0,9% inyectado en pacientes con artrosis de rodilla. Ahí se queda. El estudio, bueno, pues va a ser aleatorizado, está ahí. Vamos a ver si realmente... Aquí se prueba todo, ¿no? Se prueba todo. Bueno, esto está recién llegado al servicio. Y bueno, pero lo último, y cuando lo vi me acordé de mi gente del IMIBI, y con los microRNA, pues hay unos trabajos que son unos microRNA, el 181, que es uno que se llama un bloqueador en tecnología antisentido, que lo que pretende es inyectar en la articulación y lo que va a hacer bloquear ese microRNA, que es uno de los principales que se han demostrado que son degradadores del cartílago. Con lo cual, bueno, pues estamos pasando de una medicina regenerativa en un momento a pensar ya en una medicina defensiva, para intentar un poco ir por delante del deterioro del cartílago, ¿no? Yo no es que me vaya a defender. No he sido muy largo, me pasó un poquito, yo os pido perdón delante de la puerta de la mezquita y ya que nos cojan el autobús y nos lleven donde quieran. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes por sus exposiciones, que la verdad es que la han hecho muy amena. Y se abre el turno de preguntas. No sé si tenemos tiempo para alguna de ellas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El doctor Enrique Raya.
Bueno, enhorabuena a los ponentes. Una pregunta, Miguel Ángel. Por supuesto que más quisiera Pedro Sánchez que haber dado esta charla en haber hecho esta exposición de tesis, ¿no? Mira, un caso real. Imagínate que yo voy a tu consulta, privada o pública, iré a la pública para que no me cobre, y voy con una artrosis de rodilla. Y yo, pues te pido pues una recomendación de tratamiento. Por supuesto, yo no quiero el agua de mar, ¿no? Esa que... ¿Qué me recomendarías? Bueno, lo primero decir que yo a un amigo, Gloria, Gloria, sabes. Eso vaya por delante. Yo vería si tiene, y hablamos de rodilla seca o rodilla sinovítica, si tiene un derrame articular, sin duda alguna, infiltrarte, si es una rodilla, sacarte del derrame e infiltrarte. Las veces que hagan falta hasta que el componente sinovítico lo quite, porque es el principal causante del dolor. Por lo menos en la fase que la artrosis cuando te sientas te deja de doler, pero si la tienes la rodilla inflamada ni de día ni de noche. Entonces si es sinovítico, si es un brote de descompensación con derrame, corticoide. Si tiene una rodilla que lo que tiene es un componente más de desgaste cartilaginoso, no sinovitis con efusiva, ácido hialurónico sin duda alguna. Y mi política de ácido hialurónico antes era a demanda del paciente. Nosotros tenemos una experiencia muy larga, alguna comunicada y otra no, con el ácido hialurónico en cadera y en rodilla. Y yo he aprendido que yo ya en cadera y en rodilla lo pongo antes de que el paciente lo pida. Y hay gente que llevo controlando pues 10, 15, bueno, tantos años no porque no soy tan mayor, pero bueno, y si lo usa a tiempo, hay gente que mejora funcionalmente porque la artrosis también tiene su racha y su momento. Hay gente que está más sintomática a temporadas y temporadas que están menos sintomáticas, con lo cual no siempre hay que tratar. Y para mí el corticoide y el hialurónico para mí son mi herramienta fundamental. Y Miguel Ángel, ¿tu paciente tipo para PRP? Enrique no se merecería una PRP. Ya tenemos una serie de pacientes con PRP y tenemos una experiencia que no es mala, precoce. Es verdad que los brotes que están con derrame articular y tienen sinovitis, en la parte sinovítica de la artrosis, no va. Mientras no la rodilla no seque su componente inflamatorio, porque ahí hay otro componente. El PRP va a regenerar cartílago, pero no va a quitar el componente inflamatorio. Y en la artrosis, si midiéramos, y de hecho nosotros nuestra idea es medir todos los mediadores que hay en el líquido sinovial de un brote de una artrosis de rodilla, hay mucho componente inflamatorio. Como no lo quite, el PRP va teóricamente a reparar el cartílago, pero si tiene una marasma de mediadores, no hace nada. Doctor Baturone. Bueno, ya por alusiones, muchas gracias. Se ha olvidado una cosa que quizás el año que viene o el próximo se hable de la capsicina intraarticular, que parece que puede ser prometedora y siempre será, más científico que lo del agua de... Y estoy de acuerdo, la artrosis tiene un fenotipo diferente, que quizás haya un componente microcristalino en algunas personas que la hace rápidamente progresiva y en esos sujetos podemos poner lo que pongamos que no va a ir bien. Pero en las que son de tipo involutivo, por deterioro propio por el sobreuso o la edad y tal, pues cualquiera de estas cosas que sí, yo creo que sí, porque hay estudios que ya hemos visto que son favorables y se pueden usar, pero cuando hay sinovitis es un problema, no sirve ninguno para nada. Estoy de acuerdo. Sí, la rodilla inflamatoria, por supuesto, nosotros a toda la rodilla y a veces rodilla estadio 4 que no le va ni el hialurónico, le despegan la rótula, le sueltan la articulación y mejoran de una forma, funcionalmente mejoran, el dolor más o menos, pero de forma funcional una temporada larga mejoran y el lavado lo seguimos haciendo de rutina en nuestro hospital. No recomiendan lavado articular y la experiencia que vosotros habéis contado siempre ha sido muy buena. Entonces, a mí me sorprende. Yo no lo he usado, pero lo que hay cuando se ha hecho metodológicamente con grandes grupos y hecho desde una revisión desde un punto de vista metodológico como hacen la Cochrane, dice no tiene ningún papel en el manejo de la artrosis de rodilla. Lo dice así claramente.
Entonces yo no sé, hombre, yo creo en tu experiencia, evidentemente, pero no sé si tendríamos que hacer alguna cosa, no sé lo que habéis hecho el lavado, si realmente es a los 3 meses y después tenéis que hacerlo a los 6 meses, si medís outcome de daño estructural o si simplemente, porque, no sé, también con acupuntura mejoran el WOMAC y mejora el dolor, ¿no? Y no hace un procedimiento invasivo. Una respuesta muy rápida que no está. El problema es que en la artrosis no hay medida de desenlace y no puedes medir. Tú te vas a basar en un EVA y en un poquito de mejora de la función. Y al paciente, pues, cualquier cosa le puede beneficiar. Pero está en la guía de la CR, aparece el lavado y fundamentalmente el lavado artroscópico. Tenemos, bueno, si mi jefe quiere contestar. Sí. Pepe, es que ese es el problema que siempre están planteando. ¿Tú te refieres al lavado articular artroscópico o no artroscópico? El que no tiene evidencia es el artroscópico. El no artroscópico, hay datos suficientes en la literatura, pocos, pero los hay, entre otras cosas porque en España solamente se hace en 3 sitios, en Francia se hace en otros 3 sitios, en Inglaterra en 2 sitios, o sea, no hay suficiente para hacer una Cochrane. La Cochrane la han hecho del lavado articular artroscópico. ¿Tenemos tiempo para una puntualización más o no? Eduardo lo ha dicho, que el meniscocidio que hacen los traumatólogos cuando hacen la artroscopia, mucha gente, aunque hay evidencia que no lo apoya, pues mejora. Y yo creo que el lavado articular más que es lo que está aliviando a ese paciente, no el quitarle los flequitos del menisco que le están quitando, porque eso está visto que no sirve para nada en una rodilla artrósica. Pero el lavado que le hacen, pues sí, yo veo que puede haber cierto... Entonces, mejor no quitarle el menisco y hacerle directamente el lavado. Esa es la idea que yo he sacado, porque yo he estado haciendo lavado y no me ha ido mal, la verdad. Es una cosa muy engorrosa que tiene una iatrogenia que se puede infectar, que hay que tener cuidado. Pero en líneas generales, cuando lo usas en ciertos pacientes, va como la meniscectomía y no le tienes que someter a esa iatrogenia, que es aún peor, inestabiliza más la rodilla, el quitarle los restos de menisco que puede haber. Nosotros las sépticas las lavamos el segundo día de ingreso, aparte de hacer la artrosíntesis diaria, y la intentamos lavar cada 2 días y la verdad que nos ayuda. Y cuando ya se nos pone muy rebelde, su lavado artroscópico, pero el lavado como nosotros lo hacemos con la técnica, y la verdad que la evolución más rápida del proceso infeccioso se consigue, sin duda alguna. Bueno, como en mi casa no me dejan, aquí voy a tener la última palabra. Damos por terminada la sesión y los autobuses a las 9:15. 9:15. Muy bien.